Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a terminar hoy el estudio del profeta Joel, uno de los profetas menores. Pero como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Ven, Padre bueno, ven, Padre misericordioso, alúmbranos con la luz divina. Abre nuestro corazón y nuestra mente a conocer los misterios que tú nos quieres revelar a través de tu santa palabra y que estos hagan vida en nosotros y así podamos construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, como les decía, hoy el capítulo 3 es un capítulo muy corto. Entonces vamos a ver pues los dos capítulos y terminamos este profeta que por ser catalogado de menor no es de los menos importantes. Vamos a ver en el comienzo de este capítulo 3 por qué yo digo que no es de los menos importantes, sino que tiene una gran importancia bíblica. Por eso vamos a comenzar leyendo el versículo del 1. Es pequeño, vamos a leerlo completo. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos verán en sueños, y vuestros jóvenes tendrán visiones. También sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como dijo el Señor, y enteró supervivientes a los que llame el Señor. Ya ustedes saben por qué dije que estas son palabras muy importantes, porque estas palabras nada más y nada menos que la utilizó el apóstol San Pedro la mañana santa de Pentecostés. Con esto abrió, podemos decir, el discurso con el cual la iglesia nos inició su camino de predicación que no ha terminado todavía. Y dijo que esto que Joel predijo hace tanto tiempo, en ese momento, ese día de Pentecostés, se estaba cumpliendo entre todas aquellas personas que tuvieron la bendición de estar ese día ahí. Después de esto, así comienza. ¿Después de qué? Después de la restauración de la que Joel habló en el capítulo anterior. Nos dice que vendrá un tiempo de restauración, un tiempo de bendición. Este último tiempo dice el profeta que va a estar marcado por un profundo derramamiento del Espíritu sobre toda carne. No solo hombres seleccionados en tiempos seleccionados para deberes seleccionados, sino que para todos aquellos. En el Antiguo Testamento tiene un rico registro de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento, pero él no fue derramado sobre toda carne en este antiguo pacto. Fue sobre ciertos hombres que llenaron de Espíritu Santo y en ciertos momentos cumplieron ciertos deberes. El Espíritu no podía morar en carne ni en hombre porque la redención no se había consumado y la brecha entre Dios y el hombre estaba abierta. Algunos casos podemos ver, José, el patriarca José, fue lleno del Espíritu de Dios, nos dice Génesis 41:38. Los artesanos que construyeron el tabernáculo fueron llenos del Espíritu de Dios, nos lo dice Éxodo 31:3. Josué fue lleno del Espíritu de Dios, Números 27:18. El gran juez Otoniel fue lleno del Espíritu de Dios, Jueces 3:10. El juez Gedeón fue lleno del Espíritu de Dios, Jueces 6:34. El juez Jefté fue lleno del Espíritu de Dios, Jueces 11:29. El juez Sansón fue lleno del Espíritu de Dios, Jueces 13:5. Jueces 14:6 y 14:19.
Saúl inclusive fue en un momento puntual lleno del Espíritu de Dios. Primero de Samuel 10, 9 al 10. David fue también lleno del Espíritu de Dios. Primera de Samuel 16, 13. Pero como vemos, en el Antiguo Pacto el Espíritu actuó para casos puntuales, para momentos específicos y para gente, para hechos que podemos decir determinados. No fue para todo el mundo por la razón que yo le dije. El pecado original señoreaba en el hombre, entre el hombre y Dios no podía haber comunicación. En un alma en pecado el Señor no puede morar, por lo tanto el Espíritu venía sobre ellos, pero no los poseía. No entraba y se hacía uno con su espíritu. Y aquí vemos al profeta Joel que él anhela lo que va a venir en el nuevo pacto, lo que va a venir en la nueva alianza. Y él lo anhela tanto que lo vio. Dice que ya el Espíritu Santo no va a venir para ciertas personas en ciertos momentos, en ciertas actitudes. Va a decir que va a venir, y lo dice específicamente, sobre toda carne, sobre todo ser viviente, como ocurrió en Pentecostés, en la restauración del hombre. Y dice que aún vuestros hijos y vuestras hijas, los ancianos y los jóvenes, van a estar llenos del Espíritu de Dios. No va a ser solamente para personas adultas, no va a ser solamente para sacerdotes. Esto, queridos hermanos, se cumplió el día de Pentecostés, cuando los discípulos se reunieron en el aposento alto, como todos sabemos, esperando la efusión del Espíritu Santo que el Señor le prometió a venir. Hechos 1 del 4 al 5. Cuando vino este derramamiento del Espíritu, estos 120 seguidores de Jesús fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando se llenaron del Espíritu Santo? Comenzaron a alabar a Dios, inclusive en otras lenguas, en lenguas distintas, inclusive en la glosolalia, en el don de lenguas, vino sobre ellos en una ocasión que sobre todo en la iglesia vinieron estos dos dones de lengua, el poder hablar un idioma extranjero y el hablar directamente a Dios por la efusión del Espíritu. Jerusalén estaba abarrotada en ese momento de judíos de todas partes del mundo, porque era la gran fiesta de Pentecostés, una de las fiestas obligatorias que el judío tenía que subir a adorar a Jerusalén. Por eso que una multitud muy rápido se corrió cuando vio a estas personas que estaban en el monte Sión y hablando a Dios. Algunos los entendían en sus propias lenguas. Por eso que se preguntan que estos no son elamitas, ¿por qué todos nos escuchan? Otros lo que entendieron fue la glosolalia, lo que entendieron fue el don de lengua, ellos alabando directamente a Dios de espíritu. Por eso decían, están borrachos, porque estaban para ellos, como para algunas personas, estaban hablando incoherencias. Esta multitud se reunió rápidamente, se formó una conmoción tremenda. Los que escucharon a los discípulos alabar a Dios en todos estos idiomas, como sigue hasta el día de hoy, unos se impresionaron, otros cayeron en burla del Espíritu Santo. Solo dejo al criterio de cada cual. Al principio cualquier judío podía burlarse de la idea de que 120 seguidores de un hombre hace poco crucificado fueran llenos del Espíritu de Dios. La comprensión que tenían del Antiguo Testamento a ellos hacía pensar, estas 120 personas no son reyes, ni profetas, ni sacerdotes. Solo Dios ha derramado su Espíritu hasta ahora sobre personas especiales para deberes especiales. Ellos pensarían, son gente común y Dios no derrama su Espíritu sobre gente común como otras personas siguen pensando hoy. Ahora, el Señor ofrece una nueva relación en nuestra nueva alianza. Y parte de esta nueva relación con Dios, en esta nueva alianza, es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos aquellos que lo reciban, ante todo en el bautismo, y a todos aquellos que clamen por Él, tanto en su auxilio como en sus dones y carismas. Porque esos frutos que vemos en el Espíritu Santo es lo que va a santificar la iglesia.
Y yo digo, a lo mejor por eso es que hay tan poca santificación hoy en día. El sermón del apóstol Pedro el día de Pentecostés nos muestra que nunca hay ninguna diferencia entre la obra del Espíritu y la obra de la palabra. Están unidos. La obra del Espíritu va unida a la obra de la palabra. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu de Dios, en medio de señales, en medio de prodigios, como nunca antes se había experimentado, como dijo el profeta, ¿qué hizo? Él dijo, abramos nuestra Biblia en el libro de Joel. Tenía un estudio bíblico para los 120 discípulos. No, hermano, salió y llamó a los que no conocían a Dios, a los que no conocían la obra de Cristo, venir a la salvación. Esa es la obra del Espíritu Santo, que no se centra en nosotros, sino en los demás. Para nosotros tenemos los dones, que es lo que nos hace vivir en el camino de Dios, entendiendo a Dios, distinguiendo las situaciones de la vida, etc. Tenemos los carismas, que no son para nosotros, los carismas son para los demás, los carismas son para la comunidad. Y a la larga, el que tiene los dones, tiene los carismas, definitivamente da frutos. Eso es algo que tenemos que tener en mente. La predicación hoy en día, en un momento en que todo el mundo quiere cosas factibles, personas que quieren cosas que las puedan comprobar, aunque nunca las comprueben. En estos momentos, más que nunca, la iglesia necesita de los carismas. Y estos carismas no son algo propio como de un chamán cristiano, una persona que hace milagros, nada más lejos de eso. Por eso todo que va a un servicio de sanación, pensando que se va a sanar, no todo el mundo se sana, porque no es un acto de chamanismo, es un acto del Espíritu. El Espíritu lo que hace es que acompaña la predicación con ciertos dones y milagros. Ciertos, ¿a quién? A quien Él quiere. ¿Por qué? Yo no lo sé. Porque lo dice después Marcos. Van a ocurrir cuando se predique la palabra signos y señales. Una predicación sin signos y señales. Una predicación sin fuego. Una predicación en pasado. ¿Qué es una predicación en pasado? Predicar, Dios dijo, Dios hizo, Dios caminó. Eso es historia. La historia es muy bonita, pero a la larga para mi vida solamente me sirve para mi intelecto. El Evangelio es poder de un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que este don de Dios es el poder que Dios le da a aquellos que predican su Evangelio para que esta obra que Él hace, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dé testimonio de lo que se está predicando es cierto. Una pena cuántas predicación en pasado y no en presente. La gente no quiere saber que Cristo sanó, la gente quiere saber que Cristo sana. La gente no quiere oír que Cristo echó demonios, la gente quiere oír que Cristo echa demonios. Ahora, mi querido hermano, si tú no lo crees, nunca lo vas a obtener. Y tendrás, como me pasó a mí, una predicación de escuela, una predicación de intelecto, una predicación de qué bonito habló. Pero no, el Espíritu Santo no va a descender sobre aquellos que lo oigan. Para hablar de la palabra de Dios hay que tener el fuego del Espíritu y convencimiento de lo que te estás diciendo, que ese convencimiento solamente lo da el Espíritu Santo. Por eso a mí verdaderamente me duele tanto cuando veo tanta gente que se burla de los carismas que el Señor da a su iglesia. Y dicen que ya los carismas eran de la era apostólica. Un disparate. El bautismo no fue para la era apostólica. Fue para que los apóstoles lo dispensaran siempre a través de su sucesión. El perdón de los pecados no fue solamente para la era apostólica, fue para que lo dispensaran hasta que Él regrese. La predicación no se limitó a la era apostólica, fue para siempre, son tesoros que son para siempre. ¿Cómo los dones van a ser solamente y los carismas para una sola generación? ¿De qué clase de Dios estamos nosotros
hablando. No hace falta ahora los carismas tanto o más que el día de Pentecostés, en un mundo que está peor que el día de Pentecostés. Pero muchas personas, en vez de entender lo que son los carismas, se burlan de los carismas. Entonces vemos en la iglesia hoy en día que están los dos mismos grupos que habían la mañana santa de Pentecostés. Lo que decían, qué cosas tan extraordinarias están haciendo esta gente. Vamos a oírlos. Y los que decían, va, están borrachos. Tú puedes ser uno de los que creen que los que tienen los carismas y los dones están borrachos, como lo creía yo. Hasta que, como se dice vulgarmente, me caí del caballo. Yo sé que, por ejemplo, en la renovación carismática hay muchas personas que exageran. Pero eso no es privilegio de la renovación carismática. En la Legión de María hay personas que exageran. En los monasterios hay personas que exageran. En concilios de cristiandad hay personas que exageran. En Emaús hay personas que exageran. En otros ministerios de la iglesia como Podei, como el Camino Neocatecumenal, hay personas que exageran. Tú no puedes basarte en que hayan unos cuantos exagerados. Tú tienes que basarte en la obra, en el poder de Dios que se recibe. Y te voy a decir una cosa bien clara. A mí que tantas personas me escriben pidiendo ayuda espiritual. No te puedes imaginar cuánta gama de necesidad espiritual la dan. A mí no me pasa por la mente mandarle a estas personas a alguien que no tenga los carismas del Espíritu Santo, porque no va a saber qué hacer en ese momento. Un sacerdote, un laico, dirigente que no tiene el don del Espíritu Santo. Viene una persona con un problema grave emocional y lo primero que dice es, vete al psicólogo. ¿Acaso cuando tú vas al psicólogo te dice, vete a confesar? No quiero decir que los psicólogos no actúen, pero antes de mandar a una persona al psicólogo, uno tiene que estar totalmente seguro que el problema que tiene esa persona es mental, no es espiritual. Conozco un caso muy duro, un matrimonio que se perdió, de hecho. Esta persona fue a ver, el hombre en este caso que estaba buscando, fue a ver un sacerdote y lo mandó a un psicólogo. Fue como 10 clases de psicología y se puso peor. Una noche lo llevaron al grupo de nosotros, oramos por él y esa persona, queridos hermanos, puede decir que se curó, se liberó de aquellas ataduras que mental, algunas ataduras que tenían de él mismo. Y el matrimonio se sanó y tuvieron hijos que no habían tenido. Ese hermano persevera hasta el día de hoy fiel a la iglesia. Y él me decía, ¿por qué pasé tanta angustia un año en el psiquiatra y el sacerdote no oró por mí antes de pasarme a un psiquiatra? Hermano, tenemos una iglesia carnal, una iglesia que primero piensa como el mundo y después, si acaso, piensa como Dios. Yo cuando alguien me cae con un problema grave, yo lo mando a una persona que yo sepa que tiene los dones y que tiene los carismas. Los dones para que pueda discernir cuál es el problema. Y los carismas para que pueda actuar. No importa que tú seas de la renovación o no, eso no es importante. La renovación no debe ser una organización, debe ser un movimiento del espíritu que corra por toda la iglesia. No es necesario que sea carismático, pero es necesario que sepas qué son los carismas, que los recibas y que los uses. Porque hoy en día la predicación nuestra tiene que ser una predicación con poder. Sigue hablando de todo esto que hemos dicho. Aquí el profeta Joel, podríamos estar hablando con toda la noche sobre esto. Tenemos aquí datos para un retiro. Pero después de eso dice que va a dar señales en el cielo y en la tierra. Este tiempo que comienza, que no solamente es el día de Pentecostés, comienza la era de Pentecostés, porque tuvo la era de la creación que actuó el Padre, tuvo la era de la redención que actuó el Hijo, y esta es la era de la santificación que actúa el Espíritu Santo. Después de este gran derramamiento del Espíritu de Dios, que va a seguir por toda la tierra hasta el día del Señor, vamos a ver el cumplimiento de todas estas promesas y todas estas cosas que prometió
el profeta Joel. No dice los signos, no dice las señales. Estas señales también las vivió Jerusalén antes de ser destruida. Dice que el humo del fuego del monte de los olivos era tan tremendo que el cielo se oscureció y la luna se puso roja muy poco antes que tomaran y destruyeran a Jerusalén. Siempre la profecía, le he dicho, hay veces que tiene un efecto inmediato y un efecto a largo plazo. También en aquel tiempo terrible que va a acontecer, lo dice claro: todo aquel nos da la solución, nos da el remedio, todo aquel que invoque el nombre de Dios será salvo. Toda una promesa gloriosa asociada a esta promesa de Joel y que nos sirve a nosotros. Cuando llegue ese momento de angustia que precede al final de los tiempos, el que invoque el nombre de Dios será salvo. Pero una persona carnal que solamente está mirando para la tierra, cuando llegue ese día, no va a saber qué va a decir, porque no va a creer, aunque sea parte de la iglesia. Un católico material carnal no va a creer que ese es el momento que habló el profeta. Va a creer que es algo pasajero, porque su mente no va a estar en el Señor. Es un llamado amplio, dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y el nombre del Señor es Jesús. El Señor no ha tenido otro nombre propio en toda la historia que no sea Jesús. Dios no necesitó antes de Jesús nombre propio, porque el nombre propio es para identificar una persona de otra. A Dios no hay que identificarlo de nadie, porque bien se lo dijo a Moisés: yo soy el que soy. O sea, no hay más ninguno. Por eso Jesús sí necesita nombre para identificarlo de los otros hombres. Por eso nos dice Pablo que es el nombre sobre todo nombre. Es un llamado del Señor que nos da a invocar este poderoso nombre de Jesús, no el nombre de un Dios falso. Desde ahora, desde que comienzan los momentos del final, podemos decir: no vamos a estar nosotros buscando en la Biblia qué salmo voy a leer, que no, ese día vamos a estar ahí solamente invocando el nombre del Señor, el nombre santo y poderoso del Señor. Ojalá que esto te sirva de algo, esta pequeña plática te sirva de algo. Seguimos en el capítulo 4 y dice así: pues mirad, en aquellos días, en aquel tiempo, cuando haya ya volver la suerte de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré bajar al valle de Josafat. Allí entablaré juicio contra ellos, a favor de mi pueblo y de mi heredad Israel, al que dispersaron entre las naciones, y a favor de mi tierra en que se repartieron. Ellas echaron suerte sobre mi pueblo, cambiaron niños por prostitutas, vendieron niñas por vino para beber. Aún acá, después de ese capítulo tan hermoso del derramamiento del Espíritu, ahora viene la advertencia a las naciones, no al pueblo de Israel, a las naciones, en aquellos días y en aquel tiempo. La profecía de Joel y todavía se refiere a un periodo de tiempo relacionado, podemos decir, con y después de esto que mencionado dejado entrever en Joel 2:28. Este es el amplio periodo de los últimos días de Israel. Y pudiéramos decir que por consiguiente también de los últimos días de la iglesia, que comienza con la ascensión de Jesús. Cuando Jesús sube a los cielos y los ángeles dicen: sé que vieron subir, va a bajar de nuevo, comienza la cuenta retroactiva, la cuenta final de la venida de Jesús. Cada tiempo que pasa y cada tiempo corto que nos queda para la venida de Jesús, y el demonio lo sabe. Por eso que cada día que pasa él incrementa su actividad, porque sabe que cada día que pasa le queda menos tiempo para actuar. Haré volver en aquellos días de la cautividad a Judá y Jerusalén. Aquí vemos el cumplimiento inmediato. Va a venir un día después de ser
Israel llevado al exilio y después de pasar todo esto que pasó Jerusalén, va a haber en un momento inmediato de la historia, 70 años, va a decir, se va a cumplir con el regreso del pueblo a Israel, cosa que parecía totalmente imposible en el momento que Joel predica. En ese momento parecía que el fin de Israel ya había sucedido para siempre. Así puede pasar para nosotros, podemos estar pensando que esta situación es para siempre, pero no. El Señor va a actuar al final de todo. Por eso es hermoso las palabras que dice Israel el domingo de Ramos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Se está cumpliendo también espiritualmente la promesa de Josué. Joel describe aquí al final la rebelión de las naciones, la rebelión contra Dios, la gran batalla que se nos habla Apocalipsis 16. No hay en Israel ningún lugar conocido como el Valle de Josafat. El nombre Josafat significa el Señor juzga. Algunas personas le llaman a una parte del torrente del Cedrón el Valle de Josafat, pero no creo que ese sea el origen de esta palabra, sino la etimología. El Señor juzga. Está describiendo el lugar del juicio de Dios. No hay tal valle en la tierra, no hay tal valle en Judea. Nos está dando un mensaje. Este juicio que va a ser para todos en Josafat, Josué lo escribió en un momento, se recuerdan que esta terrible plaga de langosta traía el juicio de Dios inmediato sobre el pueblo de Dios. En un momento como ese es fácil pensar, Dios nos está tratando con dureza. Pero ¿qué pasa con las demás naciones que se están alegrando del mal que me está pasando a mí? También eso hoy lo podemos pensar. Dios trata a la iglesia muy duro. ¿Y qué pasa con los enemigos de la iglesia? Aquí está la respuesta. Si nos preocupa, Dios usó este capítulo de Joel para asegurarnos a su pueblo, el de antes y el de ahora, que así como Él nos castiga por nuestros pecados, más duro va a lidiar con las naciones que se han aprovechado de este momento para atacar al pueblo de Dios. Dice que va a entrar en juicio con ellas a causa de mi pueblo, ellas, mi pueblo. Ellas no son mí, están aparte de mí. Son las naciones que no me han llamado, que no me han creído, que no me han llamado. Son las naciones que atacan a mi pueblo, porque aunque Israel, aunque la iglesia, en un estado terrible de apostasía, como lo tuvo Israel, en un estado terrible moral, en un estado terrible de cultural, sigue siendo el pueblo de Dios, antes y ahora. ¿Por qué? Porque Dios cuando promete algo no lo retira. Él le dijo a Jacob en su profecía a Judá que Judá iba a estar presente cuando viniera el Mesías por primera vez, y Judá estuvo. Él le dijo a Pedro que las puertas del infierno no iban a prevalecer, o sea que la iglesia iba a estar presente cuando Cristo regresara, y así va a ser. No tengas la menor duda. Por eso yo le digo a las personas que atacan a la iglesia: ríete y atácanos, porque de aquí a 5 años de ti y de tu movimiento o lo que sea no se va a acordar ni tu abuela, y la iglesia va a seguir predicando todavía el mismo mensaje que tenemos ahora. Así que goza que el bando de los vencedores es el nuestro, porque el que inauguró este bando venció a la muerte. ¿Y qué más se puede vencer más difícil que la muerte? Va y dice el Señor que va a entrar en un juicio con las naciones a causa de nosotros, su pueblo. ¿Cuál es la queja de Dios contra las naciones que han maltratado a su pueblo? Principalmente, esto tiene en cuenta la forma en que las naciones alrededor de Israel lo trataron, pero también, como les dije, se extiende a cómo las otras naciones, a cómo las otras gentes tratan a la iglesia. Cuando el pueblo de Dios es maltratado, créeme, yo lo he vivido, Dios toma eso como algo
personal y sale al frente de su pueblo. Ese es el juicio de las naciones que Jesús describió en San Mateo 25. El criterio del juicio no es la fe en Jesucristo. El criterio del juicio es cómo nosotros hemos tratado a otros y cómo las otras naciones nos han tratado a nosotros. Y dice esta frase: echaron suerte sobre mi pueblo. Ya es suficiente malo para el hombre considerar cualquier vida humana como de poco valor. Es peor todavía considerar de poco valor todo el pueblo de Dios. Dios lo recuerda y va a pagar. Y va a pagar bien pagado. Vamos a seguir en el versículo 4. Dice así: además, ¿qué tengo yo en común con ustedes, Tiro, Sión y todos los distritos de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Si vosotros queréis vengar de mí, pronto, al instante, os devolveré vuestra venganza. Pues robaréis mi plata y mi oro, las cosas más preciosas y bellas, y os les llevaréis a vuestros santuarios. Vendisteis a los griegos, los hijos de Judá y de Jerusalén, para alejarlos de su tierra. Pero yo los sacaré del lugar donde los vendisteis, y los devolveré vuestro merecido, y devolveré vuestro merecido sobre vuestras cabezas. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, para que ellos los revendan a los sabeos, a unas naciones lejanas. Así habla el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Le dice a los enemigos del pueblo de Dios, al pueblo judío y a la iglesia. ¿Qué te pasa? ¿Quieres vengarte de mí? ¿Tú te vas a vengar de mí? Dios desafía a las naciones que vengan contra él. Y él le promete: todo lo que tú hagas a este pueblo, yo lo voy a hacer recaer sobre la cabeza de ustedes uno a uno. Y eso verdaderamente es lo que nos tiene que animar. De animar no solo de la promesa que tenemos, que vamos a salir victoriosos, sino también de animarnos a predicar, para que la mayor parte de las personas no recaiga esta ira del Señor sobre ellos, porque eso también es responsabilidad nuestra. Tenemos que predicar porque el día del juicio esa persona no puede decir: a mí nadie me lo dijo. Podemos decir: sí, yo te lo dije. Tú lo viste en el internet. Tú no tienes excusa. Tú actuaste mal porque eres malo. Y tú actuaste mal porque desechaste a Dios. Y lo que le dice a continuación, que todas esas naciones que se lanzan contra Israel, a la larga van a ser totalmente derrotadas y va a caer ese precio que pusieron a Israel y a la iglesia sobre ellos. Le voy a poner, por ejemplo, los 10 emperadores del Imperio Romano que persiguieron a los cristianos. Nerón perdió 30.000 de sus súbditos en una pestilencia que hubo. Los ejércitos de Nerón fueron completamente derrotados en la Gran Bretaña. Sufrió una revolución en Armenia. Nerón fue totalmente odiado por los senadores de Roma, que lo obligaron a suicidarse. Otro emperador, Domiciano, que fue terrible para los cristianos, fue masacrado por sus propios soldados. Trajano murió de una enfermedad altamente repugnante. El emperador Severo murió miserablemente en una campaña militar en Gran Bretaña sin honor ninguno. Máximo fue cortado en pedazos junto con su hijo. Decio murió como exilado en un país lejano y pobre. Valeriano fue azotado hasta la muerte por el rey de Persia, que lo capturó. Aurelio fue asesinado por sus propios soldados. Diocleciano se envenenó a sí mismo. Maximino se ahorcó. Este es el fin de los que han atacado al pueblo de Dios, antes y ahora. Y si vamos a ver el resto de la historia, ¿cuál ha sido? Todos los que se han opuesto y han atacado al pueblo de Dios han sido totalmente destruidos. Descendieron los bárbaros para el norte de Europa, llegaron a las puertas de Roma. Parecía que iba a ser el final, saquearon a Roma, parecía que iba a ser el final del cristianismo. Es cuando San Agustín escribe su libro Las dos ciudades, la ciudad de Dios. La iglesia resucitó,
Llegó la terrible Edad Media con las grandes pestes que arrasaron hasta un tercio de la humanidad. La Iglesia sobrevivió. Llegaron el Renacimiento, cuando llega esta parte de que se empezaron a descubrir los textos griegos y paganismo empezó a surgir en el mundo. El arte se volvió pagana. La Iglesia sobrevivió. Llegó la Revolución Francesa, quitaron hasta la Virgen María del altar de Notre Dame y pusieron una prostituta desnuda que llamaron la diosa Razón. Mataron miles de sacerdotes, de religiosas. ¿Dónde está esa revolución? En los museos, que llena de espanto a todo aquel que lo lea. Robespierre es ceniza. La Iglesia de Francia volvió a renacer y ahí está. Llegó la época de los grandes enciclopedistas, Diderot, todas estas personas que dijeron Dios ha muerto y los que se murieron fueron ellos y Dios goza de buena salud. Llegó el comunismo y parecía que era el final absolutamente de todo. Rusia, las iglesias destruidas, los conventos casi vacíos, toda la Europa oriental difundiendo el mensaje en contra de Cristo por el mundo entero. Yo lo viví en Cuba, las iglesias casi vacías, toda la gente con mucho pesimismo, algunos esperando que cuando se murieran esas cuantas personas mayores se acabara la iglesia. ¿Y qué pasó? El comunismo se acabó y la iglesia sigue y sigue mejor. Y todo esto que nos pasa a nosotros ahora, todos esos enemigos de la iglesia, van a pasar, hasta las sectas van a pasar. Porque la promesa la tenemos nosotros. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Esta advertencia, que pues me parece que muchos lo leen y no lo entienden. Dice también acá, en el versículo 14, muchedumbres en el valle de Jaruz, porque está próximo al día del Señor en el valle de Jaruz. Sol y luna se oscurecen, los astros retiran su brillo. El Señor ruge desde Sión, alza su voz desde Jerusalén. Cielos y tierras se estremecen. El Señor es refugio para su pueblo, fortaleza para los hijos de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo, y Jerusalén será el lugar santo. Ya no pasarán por ella los extranjeros. ¿Qué dice? Proclamad la guerra. El Señor sigue desafiando a las naciones. Ustedes quieren guerra contra mi pueblo. Declara la guerra, que esa guerra va a ser contra mí. Y esto está haciendo ahora. Hay una guerra tremenda, más que nunca, diría yo, más que en toda la época anterior de la vida de la iglesia desde Pentecostés hasta ahora. Es el mundo entero en guerra contra Dios, un mundo que es enloquecido, un mundo que suspenden a un profesor porque dice que solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Es un mundo enloquecido, es un mundo enrarecido. ¿Y qué cosa es todo esto? La rebelión contra Dios. No le busques más motivo. Y el Señor tiene esa promesa y nos la relata en Apocalipsis 16. Nosotros tan preocupados, el Señor se ríe de los preparativos de esta gente que quieren destruir la iglesia. Por eso le dice a los enemigos, hagan espadas, prepárate bien, porque si vas a batallar contra Dios, debes tener todas las armas disponibles. Y también tienes que practicar mejor tu forma de pensamiento. Tienes que prepararte mentalmente porque te vas a fajar conmigo. Y después dice que se va a sentar para juzgar a todas las naciones. Aunque las naciones vengan en contra de Dios y el Mesías, con todas las armas y el estado de ánimo mejor preparado del mundo, todo va a ser en vano. Serán arrasados como una cosecha madura y aplastados el día del juicio. El Salmo 2 expresa hermosamente la insensatez de aquellas naciones y de las naciones de hoy. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos? ¿Piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burla de ellos.
Luego lo hará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto un rey sobre Sión, mi santo nombre. Hermoso, hermoso esta promesa del Señor. Vamos a ver esta última pasaje del 18 en adelante. Dice, en aquel día los montes destilarán mosto y las colinas manarán leche. Por todos los torrentes de Judá correrán las aguas y brotará una fuente del templo del Señor que regará el valle de Sittim. Egipto se volverá una desolación y Edom un desierto solitario por su violencia contra los hijos de Judá, porque derramaron sangre inocente en su tierra. Judá será habitado por siempre, Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no la dejaré impune, y el Señor habitará en Sion. Así termina este hermoso y corto libro de Josué. Joel miró hacia el valle de Josafat, ese día de la batalla final, y vio muchos pueblos enfrentando al Eterno. Verdaderamente es un valle de la decisión, el valle de Josafat. Es el valle de aquellos que deciden pelear contra el Señor y contra su Mesías, contra su ungido. Pero tú sabes que están en el lugar equivocado. Nosotros estamos en el lugar correcto. Por eso que dice San Pablo, capaleado, arrastrado, aplastado, pero nunca vencido. Esa tiene que ser nuestra forma de pensar. Dice que va a temblar los cielos y la tierra. Joel se remonta a las descripciones del cataclismo cósmico que ya mencionó en el capítulo 2. En medio de todo esto, el Señor, esperanza de su pueblo y fortaleza de los hijos de Israel, va a actuar en gloria. Y dice que los montes se van a derretir como si fuera vino bueno. Dice que va a haber abundancia en todo el pueblo santo de Dios. En cambio, pueblos abundantes como en ese momento Egipto y Edom van a ser destruidos. Dice que saldrá una fuente de la casa del Señor. Solo dice Ezequiel 47, hermosamente, ya lo estudiamos. Describe el Espíritu Santo. Esa es la fuente que va a brotar de la iglesia, de la casa del Señor, que también lo habló Zacarías 14, 8. También nos habla que va a llenar el valle de Sittim. Sittim era un lugar asociado con el fracaso y con la victoria. Sittim se encuentra en el lado oeste del río Jordán, al norte del Mar Muerto. Fue donde el rey de Moab envió a sus jóvenes, a los hombres de Israel, para seducirlos a la idolatría y a la inmoralidad. Eso lo vemos en Número 25, del 1 al 3. También fue el lugar de lanzamiento de los ejércitos de Israel cuando partieron contra Jericó y Canaán en los días de Josué. Josué 2.1 y 3.1. Cuando el agua de la casa del Señor fluye hacia el valle de Sittim, entonces la gracia y la provisión de Dios va a cubrir el pasado. ¿Tú sabes qué? El valle de Sittim fue el lugar donde los cruzados recibieron la última y gran derrota. En el valle de Sittim pelearon las huestes cristianas que habían tomado y habían hecho un reino cristiano, el último que hubo de Jerusalén. Fueron sitiados, fueron destruidos, y estos hombres se subieron a unos dos montañas que hacen el valle, que le dicen los cuernos de Sittim. Subieron esas montañas luchando contra los musulmanes, y los musulmanes le prendieron calor, le prendieron fuego a las montañas. Imagínense, todos esos hombres en el siglo XIII llenos con armaduras de hierro, en julio, agosto, en pleno calor, sin agua, y que aquel calor subiera, los asó. Fue la terrible derrota. Jerusalén no volvió a ser más nunca cristiana. Por eso es un valle de victorias y un valle de derrota. Pero el Señor tiene la promesa que hasta esa derrota de la iglesia, porque esa gente representaba a la iglesia contra los seguidores de Mahoma, hasta ahí va a llegar el agua del templo de Dios y lo va a inundar y lo va a santificar. Dice que todos los que atacaron a su pueblo y atacarán a la iglesia serán destruidos, pero Jerusalén será habitada para siempre. ¿Por qué? Porque dice que el Señor va a morar en ellos.
Esta última promesa no es la menos importante. Esto se refiere a la encarnación de Cristo. Cristo va a hacerse uno de nosotros para siempre. Este profeta tiene muchas cosas parecidas a Ezequiel. Termina su profecía casi de la misma manera. Ezequiel dice de la gloria de la iglesia. Dice, Yahvé Shamak, el Señor está aquí. Joel dice, Yahvé Sochem, Bepsillón, el Señor habita en Sión. Ambos señalan la continua morada de Cristo entre su pueblo hasta el final de los tiempos, en el cual estamos tú y yo y en el cual seremos vencedores. Así terminamos con este hermoso profeta Joel y nos vemos la semana que viene. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.